Sean bienvenidos a mi obra favorita, el podcast donde exploraremos las grandes obras de la literatura mundial. Hoy nos adentraremos en uno de los relatos más inquietantes y profundos de la literatura victoriana, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Soy Daniel Digger y me acompañan mis compañeros Anderson Reinaldo y Elvis Paco. Muy buenos días a todos. Esta obra, publicada por primera vez en 1886, ha fascinado a los lectores durante más de un siglo, con su exploración de la dualidad humana y la lucha entre el bien y el mal dentro de una misma persona. El extraño caso de los Dr. Jekyll y de Mr. Hyde cuenta la historia del respetado Henry Jekyll y su relación con el malvado Edward Hyde a través de una narrativa intrigante y atmosférica. Stevenson nos lleva a cuestionar la naturaleza de la identidad y la moralidad. Antes de profundizar más en esta fascinante obra, conozcamos un poco sobre la vida de su autor. Robert Louis Stevenson nació el 13 de diciembre de 1850 en Edimburgo, Escocia. Proveniendo de una familia de ingenieros de faros, desde joven mostró una inclinación decidida por la literatura. Era un escritor prolífero, conocido también por otras obras célebres como La isla del tesoro y Secuestrado. Fallece a la edad de 44 años, un 3 de diciembre de 1894, por causa de una hemorragia cerebral. Comencemos por entender el contexto histórico y social en el que se desarrolla la obra. La era victoriana se caracterizaba por un rígido código de conducta que reprimía los instintos más oscuros del ser humano. Sin embargo, también era una época de descubrimientos científicos y de exploración de la mente humana, como la ejemplifica las teorías de Sigmund Freud sobre el inconsciencia. Ahora sí podemos profundizar en esta obra. Comencemos con un resumen de la trama. La historia está narrada principalmente desde la perspectiva del abogado Gabriel John Utterson, amigo cercano del Dr. Jekyll. Utterson se ve envuelto en el misterio cuando empieza a investigar sobre la relación entre Jekyll y Hyde, especialmente después de que Hyde comete varios actos atroces. Utterson descubre que Jekyll ha dejado en su testamento todos sus bienes a favor de Hyde, lo cual incrementa su preocupación. A medida que la historia avanza, nos damos cuenta de que Hyde es, en realidad, una manifestación de los impulsos más oscuros y reprimidos de Jekyll, liberados a través de una poción creada por el propio Jekyll. El clímax de la historia llega cuando se revela que Jekyll y Hyde son la misma persona, y que Jekyll ha perdido el control sobre sus transformaciones de Hyde. Esta revelación es un golpe maestro de Utterson, que utilizaba la estructura epistolar en las últimas secciones para desentrañar los detalles finales del misterio. La dualidad de la naturaleza humana es el tema central de la obra. Jekyll representando el lado respetable y moral, mientras que Hyde encarna los deseos primitivos y destructivos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta representación? Es una exploración fascinante de cómo todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que mantenemos ocultos. Stevenson sugiere que la represión de estos impulsos puede llegar a tener consecuencias desastrosas. Jekyll no solo crea a Hyde, sino que también se ve consumido por él, lo que subraya la idea de que el mal no puede ser simplemente separado y eliminado. Además, la obra aborda la hipocresía de la sociedad victoriana, donde las apariencias y la respetabilidad eran de suma importancia. Jekyll era un miembro respetado de la comunidad, pero sus experimentos con la posesión revelan una verdad más oscura sobre su carácter. Steven parece decirnos que la verdadera naturaleza de una persona no siempre coincide con su apariencia externa. Otro aspecto crucial de la obra es la ciencia y su uso para explorar los límites de la naturaleza humana. Jekyll utiliza la ciencia para intentar separar el bien y el mal dentro de sí mismo, pero en últimas instancias, su experimento fracasa. Esto puede interpretarse como una advertencia sobre el peligro de jugar con la naturaleza humana. La atmósfera y el escenario también juegan un papel importante en la creación del tono de la historia. La Londres oscura y brumosa, con sus calles laberínticas y sus sombras, refleja el estado interno de los personajes y añade una capa de misterio y suspenso a la narrativa. Además, la estructura de la obra, que utiliza múltiples perspectivas y cartas, crea una sensación de descubrimiento gradual y mantiene al lector en vilo. Stevenson maneja magistralmente la revelación de la información, construyendo tensión hasta el final del clímax. Hablemos un poco sobre los personajes. El Dr. Jekyll es un hombre complejo que lucha con su doble identidad. Su deseo de separar sus dos lados refleja la lucha interna que muchos pueden identificar. Por otro lado, Mr. Hyde es una encarnación pura del mal, sin remordimientos ni moralidad. Gabriel John Utterson, como el narrador principal, sirve como los ojos y oídos del lector.
Su carácter racional y moral proporciona un contraste con la irracionalidad de Jekyll y Hyde. Utterson es también un símbolo de la sociedad que intenta comprender y controlar lo inexplicable. Otros personajes, como el Dr. Lyon, un amigo de Jekyll, y Poole, el mayordomo, también juegan roles importantes en el desarrollo de la trama. Lyon, con su escepticismo científico, representa la incredulidad ante lo sobrenatural, mientras que Poole, con su lealtad, nos demuestra el impacto de los eventos en aquellos cercanos a Jekyll. El final de la novela es tan trágico como revelador. La muerte de Jekyll, consumido por su alto ego, es una advertencia sobre los peligros de la experimentación sin límites y la falta de aceptación de uno mismo. Stevenson deja un mensaje claro, que la lucha entre el bien y el mal es una batalla interna que todos debemos enfrentar. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Ha sido adaptada en múltiples ocasiones al cine, teatro y televisión, y continúa siendo una referencia en estudios literarios y psicológicos. Su relevancia perdura porque aborda temas universales y atemporales que resuenan con cada generación. Para concluir, esta obra de Robert Louis Stevenson no solo nos ofrece una narrativa emocionante y llena de suspenso, sino que también nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la dualidad, la identidad y el autocontrol. Son cuestiones que siguen siendo pertinentes en nuestro tiempo. Y el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde nos brinda una lente a través de la cual podemos examinar nuestras propias vidas y comportamientos. Gracias por acompañarnos en este análisis del extraño caso de Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. Esperamos que haya disfrutado de este episodio y que les haya inspirado a leer esta fascinante obra de Robert Louis Stevenson. También los invito a reflexionar sobre las preguntas que plantea la novela y considerar cómo enfrentan su propia realidad. Hasta la próxima. Y recuerden, en cada uno de nosotros habita un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y depende de nosotros decidir cuál de ellos domina nuestra existencia. Hasta luego. Esto fue mi obra favorita.